La carretera de los misterios. La noche se cernía sobre la carretera como un manto oscuro, envolviendo mi coche en una penumbra inquietante. Mis dedos se aferraban al volante con fuerza, mientras el viento siseaba entre los árboles que flanqueaban la carretera solitaria. La luz de mis faros se perdía en la negrura de la noche, revelando solo fragmentos del camino serpenteante que se extendía ante mí. Había tomado esa carretera muchas veces antes, pero esta noche algo se sentía diferente, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles desde las sombras del bosque. Ignorando mi inquietud, traté de concentrarme en el camino y aceleré un poco más, ansioso por llegar a mi destino y dejar atrás esta sensación de malestar. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de que algo estaba mal solo se intensificaba. Los árboles parecían inclinarse hacia la carretera, como si estuvieran tratando de alcanzar mi coche con sus ramas retorcidas. El viento ahora soplaba con fuerza, zarandeando mi vehículo y llenando el aire con un murmullo ominoso. De repente, vislumbré algo en la distancia, una figura oscura parada junto al borde del camino. Mis músculos se tensaron y mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba lentamente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que era una mujer, vestida con harapos y con el cabello enmarañado que ondeaba con el viento. Instintivamente, levanté el pie del acelerador, sintiendo una oleada de miedo recorriendo mi cuerpo. Pero antes de que pudiera detenerme por completo, la mujer se lanzó frente a mi coche con un grito desgarrador. Giré el volante bruscamente para esquivarla, pero parecía que su imagen se desvanecía justo antes de que la alcanzara, como si fuera un espectro de la noche. Con el corazón en la garganta, detuve el coche y salí tembloroso, buscando a la mujer en la oscuridad. Pero no había rastro de ella, solo el susurro del viento entre los árboles y el zumbido distante de los insectos nocturnos. Agitado pero decidido a llegar a salvo a mi destino, subí de nuevo al coche y continué mi camino, tratando de apartar de mi mente la imagen de la mujer fantasmal. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más extraño se volvía todo. Las señales de tráfico parecían distorsionadas, con palabras que se retorcían y cambiaban de lugar. Las sombras se alargaban y tomaban formas grotescas en los márgenes de la carretera, como si fueran seres vivos acechando en la oscuridad. De repente, me di cuenta de que estaba perdido. Ninguna de las señales coincidía con las que recordaba de mis viajes anteriores por esta carretera y el paisaje a mi alrededor parecía haber cambiado por completo. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba? El pánico se apoderó de mí mientras seguía conduciendo, tratando desesperadamente de encontrar una salida de esta pesadilla en la que me había adentrado. Pero cuanto más avanzaba, más parecía que la carretera se retorcía y se enredaba, atrapándome en su laberinto oscuro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi una luz débil brillando en la distancia. Con el corazón en la garganta, aceleré hacia ella, rezando para encontrar ayuda y escapar de esta pesadilla viviente. Cuando me acerqué, vi que era una pequeña gasolinera al borde de la carretera, con una luz parpadeante que titilaba en la oscuridad. Estacioné el coche frente a la bomba de gasolina y salí, temblando de miedo y alivio. Pero cuando intenté abrir la puerta de la gasolinera, descubrí que estaba cerrada con llave. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente alguna señal de vida, pero la gasolinera parecía abandonada, envuelta en un silencio ominoso. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura parada en la sombra, observándome con ojos brillantes y hambrientos. Mi corazón se detuvo en mi pecho mientras me quedaba paralizado de terror, sin saber qué hacer. La figura se acercó lentamente, revelando su rostro retorcido por la oscuridad. Era como ninguna criatura que hubiera visto antes, con piel pálida y ojos vacíos que parecían contener un abismo de horror. Sin pensarlo, corrí hacia mi coche y me lancé dentro, girando la llave en el encendido y acelerando lejos de la gasolinera maldita. El camino se extendía ante mí, infinito y oscuro, pero esta vez estaba determinado a encontrar mi camino a casa, lejos de esta carretera de los misterios y del terror que la habitaba. El encuentro con la bruja de la carretera.
La noche envolvía la carretera con su manto oscuro mientras conducía por el solitario tramo de asfalto. Las luces de mi coche iluminaban apenas lo suficiente como para mantener la oscuridad a raya, pero cada sombra parecía albergar secretos y peligros ocultos. Una brisa fría susurraba entre los árboles al borde del camino, creando un ambiente inquietante que me ponía los pelos de punta. Había escuchado las historias sobre esta carretera antes. Decían que estaba maldita, que era el hogar de espíritus vengativos y criaturas de la oscuridad. Pero yo no creía en esas supersticiones. Estaba seguro de que podía manejar cualquier cosa que esta carretera me lanzara. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. La oscuridad parecía más densa, más palpable, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles desde las sombras del bosque. Traté de sacudirme esa sensación, pero persistía, aumentando mi nerviosismo con cada kilómetro que pasaba. Fue entonces cuando la vi. Una figura oscura estaba parada junto al borde del camino, apenas visible en la penumbra de la noche. Mis manos se tensaron en el volante mientras me acercaba lentamente, tratando de discernir quién o qué era esa figura solitaria. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que era una mujer, vestida con harapos que ondeaban con el viento. Su cabello largo y oscuro caía en mechones desordenados alrededor de su rostro, ocultando sus rasgos en las sombras. Pero sus ojos brillaban con una intensidad que me heló la sangre en las venas. Instintivamente, levanté el pie del acelerador, sintiendo un nudo en el estómago mientras pasaba junto a ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer extendió una mano huesuda hacia mi coche y murmuró unas palabras en un idioma que no reconocí. El mundo pareció detenerse por un momento mientras pasaba junto a ella, y luego, de repente, todo volvió a la normalidad. El viento soplaba suavemente entre los árboles y las luces de mi coche iluminaban el camino por delante. Pero la sensación de malestar persistía, como un eco fantasmal en el aire. Decidido a sacudirme esos pensamientos, continué mi camino, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía todo. Las señales de tráfico parecían distorsionadas, con palabras que se retorcían y cambiaban de lugar a medida que pasaba. Las sombras se alargaban y tomaban formas grotescas en los márgenes de la carretera, como si estuvieran tratando de atraparme en su abrazo oscuro. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que solo era mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero cuando vi la figura oscura parada en el borde de la carretera una vez más, supe que no podía ignorarlo por más tiempo. Esta vez, cuando pasé junto a ella, algo cambió. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras su mirada penetraba en la mía, llenándome de una sensación de terror que no podía explicar. Decidido a despejar mi mente, aceleré, tratando de alejarme lo más rápido posible de esa figura siniestra. Pero mientras avanzaba, las sombras parecían cerrarse a mi alrededor, envolviéndome en su abrazo frío y oscuro. Fue entonces cuando la vi de nuevo, esta vez de pie en medio de la carretera, con los brazos extendidos hacia mí en un gesto de invitación macabra. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba, sintiendo una sensación de inevitabilidad que me hizo temblar de miedo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que su rostro estaba retorcido en una mueca siniestra, con los ojos brillando con una luz sobrenatural. Y entonces, sin previo aviso, se lanzó hacia mi coche con un grito desgarrador. Giré el volante bruscamente, el corazón martilleándome en el pecho mientras mi coche derrapaba por la carretera. Por un momento, pensé que la había evitado, pero entonces sentí un golpe sordo y el sonido de metal contra metal mientras mi coche se estrellaba contra algo sólido. Cuando finalmente me detuve, el mundo pareció girar a mi alrededor. Miré por la ventana y vi la figura de la mujer, tendida en el suelo junto a la carretera, inmóvil y silenciosa. El miedo me paralizó mientras salía del coche y me acercaba a ella, temiendo lo peor. Pero cuando llegué a su lado, vi que sus ojos estaban cerrados y su pecho se movía débilmente con cada respiración.
Incapaz de dejarla allí sola en la oscuridad, la cargué en mis brazos y la llevé de vuelta a mi coche. No estaba seguro de a dónde iba a llevarla, pero sabía que no podía dejarla allí tirada en la carretera. Mientras conducía en busca de ayuda, la mujer permaneció en silencio en el asiento del pasajero, sus ojos cerrados y su respiración tranquila. Pero en el fondo de mi mente, una pregunta seguía resonando: ¿quién era esta mujer y qué había hecho para merecer su destino en esta carretera maldita? La sombra en el retrovisor. Cada vez que miro por el retrovisor de mi auto, allí está. Una sombra, una presencia que parece seguirme a donde quiera que vaya. No importa cuánto intente ignorarlo, siempre está ahí, acechando en la oscuridad detrás de mí. Comenzó hace algunas semanas. Estaba conduciendo de regreso a casa después de una larga jornada laboral. La autopista estaba tranquila, solo las luces de los faros iluminaban el camino por delante. De repente, noté algo extraño en el retrovisor central. Una sombra oscura, borrosa pero definida, se movía detrás de mi auto. Me estremecí, pensando que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada debido al cansancio. Sin embargo, cada vez que volvía a mirar, la sombra seguía allí. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era posible. No podía haber alguien detrás de mí en esa autopista desierta. Traté de convencerme de que era solo un truco de la luz, pero la sensación de inquietud persistía. Aceleré un poco, esperando dejar atrás esa perturbadora presencia. Pero, para mi consternación, la sombra no desapareció. Parecía mantenerse justo en la misma posición, siempre a la misma distancia detrás de mi auto. Mi mente comenzó a divagar, pensando en todas las historias de fantasmas que había escuchado. ¿Sería posible que estuviera siendo seguido por algo sobrenatural? Traté de sacudir esos pensamientos de mi cabeza, diciéndome a mí mismo que era ridículo. Sin embargo, cuanto más intentaba ignorarlo, más real parecía. Finalmente, llegué a casa y estacioné el auto en el garaje. Me sentía aliviado de estar lejos de esa carretera oscura, lejos de la sombra en el retrovisor. Sin embargo, esa noche no pude conciliar el sueño. La imagen de la sombra se había grabado en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, parecía estar allí, acechando en la oscuridad detrás de mis párpados. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero la sombra seguía apareciendo en mi retrovisor cada vez que conducía por la autopista. Intenté ignorarla, convenciéndome de que era solo una coincidencia, pero una parte de mí seguía sintiendo que algo no estaba bien. Una noche, decidí confrontar mi miedo. Salí de casa y conduje por la autopista, con la determinación de enfrentarme a lo que sea que estuviera detrás de esa sombra. El corazón latiéndome con fuerza, me concentré en el retrovisor, esperando ver algo, cualquier indicio de lo que podría estar allí. Y entonces sucedió. La sombra se materializó frente a mis ojos. No era solo una mancha borrosa en el vidrio, era una figura oscura y ominosa, con contornos definidos y una presencia palpable. Me quedé helado, sin poder apartar la mirada mientras la sombra parecía moverse más cerca, como si estuviera tratando de comunicarse conmigo. Un grito escapó de mi garganta y pisé el freno con fuerza, deteniendo el auto en seco. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en la carretera. Solo yo y esa figura oscura, suspendidos en la oscuridad de la noche. Sin pensarlo, salí del auto y me acerqué a la sombra. No sabía qué esperar, pero sentía una extraña sensación de calma y determinación. La sombra no me hizo daño. En cambio, parecía querer decirme algo, algo importante que no podía entender. De repente, un destello de luz cegadora me envolvió. Parpadeé, confundido, y cuando mis ojos se ajustaron, la sombra ya no estaba. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que acababa de pasar, pero todo estaba tranquilo y oscuro. Regresé al auto y continué mi camino a casa, con la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. La sombra ya no me asustaba como antes.
En cambio, sentía una extraña conexión con ella, como si hubiéramos compartido un momento de comprensión mutua en esa oscura autopista. Desde esa noche, la sombra ya no aparece en mi retrovisor. A veces me pregunto qué significaba su presencia, qué mensaje intentaba transmitirme. Pero sea lo que sea, sé que me ha dejado una profunda impresión, una que nunca olvidaré mientras conduzco por las solitarias carreteras de la noche.